pone en duda el propio audio de Españolo, cuando hasta acá ningún miembro del gobierno puso en duda bueno, que exista el audio, a pesar de entender que había una edición. ¿Cómo está, José? Gracias por atendernos. Sé que están, bueno, con muchísimo trabajo allí en la redacción, como todos. Muy buenas tardes, Débora. Sí, fue un tsunami en Olivos y lo que uno está viendo con esto es acción, reacción, dicen una cosa, después corrigen, porque lo concreto, y lo venimos repitiendo, vos también lo has dicho en varias oportunidades, estamos hablando todos sobre la base de unos audios que en definitiva se filtran con una intencionalidad, de los cuales todavía no está, la justicia no esgrimió su veredicto respecto de si tienen edición, no tienen edición, cuál es el origen y demás, pero que se convierten no solo en verosímiles, sino en cuestión de agenda cuando el propio gobierno nacional decide la salida de Españolo de su función pública, ¿no? Y a partir de ahí le da al propio gobierno, por reacción respecto a lo que se venía charlando, un carácter a algo que era clandestino y totalmente fuera de, digamos, de la agenda pública, le da al gobierno nacional carácter de oficial al definir la salida de Españolo, ¿no? Creo que esto también es lo que hace que estemos viviendo por estos días acción y reacción con ciertos errores y, por qué no, un poco de torpeza respecto de la comunicación en esto que es la crisis, te diría, más grande de comunicación que tuvo el gobierno de Milei desde que asumió, porque es mucho más cercano a la gente que lo que puede ser una criptomoneda o una meme coin, como fue el caso de Libra. Claro, totalmente. Mira, estaba pensando mientras vos hablabas de esta estrategia, ¿no? Un poco hasta acá errática del gobierno, porque no sabe muy bien cómo reaccionar. Yo destacaba esto. Sandra Petovelo, cuando tuvo la primera sospecha de alguna situación irregular dentro del Ministerio de Capital Humano, echó a De la Torre, ¿te acordás? Sí. Y en el caso de Bullrich, me acabo de acordar, hizo lo mismo con Vicente Ventura Barreiro. Cuando había una sospecha respecto de licitaciones de compras de, creo que era alimentos para las cárceles, en ese contexto, y queda Alejandra Monteoliva ocupando ese lugar. Es decir, que hasta acá, cuando hubo la más mínima sospecha de alguna situación irregular, los funcionarios fueron eyectados inmediatamente. Y acá, bueno, se lo saca al presunto denunciante hasta ahora, pues no sabemos qué responsabilidad tiene Españolo, pero los aludidos... Está bien, yo entiendo, es muy difícil, porque los aludidos son nada menos que Karina Milei y Lule Menem, ¿no? No, a ver, acá la práctica fue sacarlo a Españolo, pero también es cierto que lo que han dicho en las últimas horas es que estaban a disposición de la justicia respecto de la investigación y que el propio presidente de la Nación y demás dejaban esto en manos de la justicia. Pero tiene muchas aristas muy complicadas, ¿no? Digo, la arista de la máquina de contar billetes, la arista de, vos lo ponías ahí en el graph, que todavía hay alguien que está prófugo dentro de los accionistas de la droguería, la arista de la multiplicación de negocios de esa droguería por 23, que no es un dato que uno pueda decir en una Argentina próspera. Es muy difícil que una empresa multiplique sus negocios por 23 con el Estado. La arista también de la autocracia o autarquía por parte de funcionarios públicos. Digo, una cosa es que tengan autonomía, pero otra que puedan tomar decisiones por terceros. Digo, todo esto en un gobierno que tiene muy pocas capas, capas en otro contexto. Esto era a un secretario, el secretario eventualmente un ministro, el ministro eventualmente a un vicejefe de gabinete, el vicejefe al jefe de gabinete, y recién ahí tocaba a la secretaria general de la presidencia o al presidente. Acá no hay capas intermedias por el estilo de disposición del gobierno, y esto es lo que se está viendo con esta crisis comunicacional que atraviesa hoy el gobierno de Milei. Hablando de comunicacional, bueno, vos viste que Lule Menem salió con un posteo a no explicar nada y a decir operación del kirchnerismo. ¿A vos te parece que le alcanza? Porque te acordás que durante todos los años en los que se ventilaban primero en los medios y después en la justicia, terminando hoy con condenas en muchas de estas causas, el kirchnerismo lo que decía era que las denuncias de corrupción en su contra tenían que ver con operaciones del macrismo. De hecho, siguen llamando hasta hoy día Comodoro Pro a la justicia federal. Es como una copia de aquello, ¿no?
Bueno, hay un tema que la fase 1, ¿no? Podemos referirnos a comunicacional porque es por los chats filtrados, porque los audios no sabemos en qué contexto se dijeron y demás, pero el tema, el tsunami de fondo y lo que en la oposición tildaron de principio de revelación, usando con ironía una frase que suele ser del propio gobierno nacional, es que el gran problema es que dicen los celulares o que tienen los celulares que están a disposición de la justicia, que eventualmente puede ser esto, que quede como un tema de audios editados, comunicación y demás, o que pueda ser el principio de una investigación muy de fondo respecto de cómo se maneja esto que tiene aparte, Débora, la sensibilidad de lo que supone hablar de discapacidad en un contexto en el cual se le dice a las familias no hay plata, no hay presupuesto, digo, tiene aristas muy pero muy sensibles para un tema que ya es particularmente sensible. Claro, por supuesto, porque acá estamos hablando de eventuales sobrecostos, eventual cartelización o pago de coimas en lo que vos decís, la compra de medicamentos para los más vulnerables de los vulnerables, ¿no? Que gente que no tiene acceso económico, medios para cubrir las necesidades de salud de personas con discapacidad. Respecto de los teléfonos celulares, vos lo que decís, hasta acá tenemos los audios, por ahora, digamos, tomados de manera privada, clandestina, pero al mismo tiempo tienen que corroborar después, como en la causa Cuadernos, que si en algún teléfono celular aparece algo que haga juego, que conecte lo que dijo Españolo con una evidencia, ahí cobra otro impulso la causa, ¿no? Exactamente, se habla mucho de los audios, pero tal vez lo menos importante en la causa son los audios, por más que también hay que decirlo, por estos días se vive como una especie de intimación, tengo más audios, tengo más contexto, hablo tal o cual, pero para la justicia lo importante es lo que puedan decir, por un lado, Españolo, lo que pueda decir Garbellini, lo que pueda decir los empresarios o los ejecutivos y accionistas de la droguería, lo que tienen en el contenido esos celulares que están a disposición de la justicia, y esto, si bien surge de todo ese canal espurio, pasa a ser un tema de interés público con lo que puede tener ese material que hoy está a disposición de la justicia y que tal vez fue eso lo que llevó al gobierno nacional al principio no salir de fondo, porque en definitiva estás dependiendo de algo que haya dicho alguien que tenía mucha cercanía al presidente de la Nación. Vos lo decías hace un rato, entraba y salía de la Quinta de Olivos más que otros funcionarios, pero también hay que decirlo porque se habla de la amistad o no amistad. Estamos hablando todo de periodos cortos, digo, no es una amistad de toda la vida. No, del 2021. Exacto, es una amistad más cercana al crecimiento del poder, sí, o de amigos del poder, que amigos como podemos considerar tal vez nosotros lo que supone una amistad. Sí, sí, y de confianza, porque Milei lo designó su letrado patrocinante en las primeras causas de corrupción. Vos tenés que tener confianza con alguien para depositarle la defensa o los juicios en esa primera etapa, ¿no? Quiero compartir con vos antes de despedirte, sé que están con mucha información, bueno, en la redacción, por supuesto, de La Nación. El presidente habló hace un ratito nada más, va hoy a Junín, también tiene un acto, en ese caso, de la tarde de campaña. Esta era una cuestión más, si querés, protocolar. No hizo una referencia directa a este caso. Yo, viendo un poco la comunicación errática, dudo que lo haga, pero en cualquier caso direccionó su discurso otra vez hacia el Congreso y también hacia los periodistas. Si el sector privado es la locomotora que nos lleva al progreso, el sector público hoy debe centrarse en eliminar las malezas y las obstrucciones que entorpecen su camino, por más que el Congreso las quiera revertir. Con lo cual no me molesta, vamos a reinsistir después. O sea, no me importa todo el daño que puedan hacer de acá al 7 de septiembre o hasta el 26 de octubre. Si di vuelta el déficit fiscal de 123 años en un mes, ¿ustedes se creen que me voy a preocupar por lo que me van a hacer durante 2 meses? ¡Ja, ja, ja! Bueno, ¿cómo lo viste? Bueno, yo creo que no hay que minimizar lo que está pasando, ¿no? Y creo que también en una porción muy importante del electorado, sobre todo de la base de la pirámide en términos de poder adquisitivo, el presidente representa la imagen del hombre enojado, ¿no? El hombre enojado con la casta, con la vieja política, con la corrupción y demás. Y en ese contexto es fundamental lo que termina diciendo la justicia y que la justicia ratifique el punto de vista presidencial, pero no hay que minimizar
que en este caso no se trata de las guerras de unos contra otros, sino que se trata de un exfuncionario de muy buena llegada al presidente de la Nación, integrante de cuantas selfie hay en el último tiempo, que él lo echó, y es correcto que así haya ocurrido, pero que nobleza obliga, los audios y las denuncias que están circulando por estos días tienen una gravedad institucional que exceden a la casta, a los periodistas o a la política tradicional. Tienen que ver con demostrar, y ojalá todos tenemos presunción de inocencia, la justicia determine que son inocentes todos y esto pase a ser un capítulo de corto plazo. Si no, Débora, lamentablemente no es un tema menor y esto está en el círculo más íntimo del poder en la Argentina. Sí, sí, y hablando, vos recién hablabas del presidente enojado y demás, también algo de las formas, y tanto que se habló del contenido, de las formas, del fondo, quedaron muchos heridos, muchas, bueno, no sé si hablar de resentimientos, de enojos, de disgustos por gente que fue corrida malamente, ¿no? Teniendo en cuenta que habían estado en la cuestión primigenia, ¿no? Del surgimiento de la Libertad Avanza como fuerza política, y eso también empieza a hacerle daño, ese estilo, porque son muchos que están dispuestos a hablar, a dar información, y no precisamente para ayudar al gobierno, sino todo lo contrario, ¿no? No, hoy la lista de enemigos, lamentablemente, lo digo como ciudadano de este país, lamentablemente la lista es enorme, ¿no? Digo, gobernadores a los cuales mostraron cierta alineación en términos ideológicos y también de estrategia, pero que no fueron distinguidos respecto de aquellos que están en la oposición por la oposición misma. En el Congreso, que estamos viendo los embates muy concretos a nivel financiero, que se sigue internacionalmente hoy con la caída de las acciones y ADRs argentinos en las principales bolsas internacionales. Digo, es un momento de no subestimar lo que está ocurriendo, porque es verdaderamente importante no solo para el fenómeno barrial, como le gusta decir al presidente de la Nación, sino también para el fenómeno internacional, que es el mundo tiene los ojos en la Argentina para bien o para mal y quieren que esto se despeje. Gracias, José. Muchísimas gracias. Realmente valoro muchísimo